Bienvenido a este nuevo vídeo de tablas dinámicas avanzadas en Excel, en el cual vamos a ver lo que son los elementos calculados. Como siempre, vamos a partir de una tabla con datos ficticios, son datos de venta de una empresa ficticia, y hemos creado una tabla dinámica. Sobre esta tabla será donde creemos el elemento calculado. Lo primero que tenemos que saber es qué es un elemento calculado. Los elementos calculados van a ser fórmulas con las que podemos hacer referencia a otros elementos dentro de un campo dinámico específico. Cuando creemos un elemento calculado, estaremos creando una fila nueva dentro de nuestra tabla. Por supuesto, igual que pasaba con los campos calculados, los elementos calculados tienen ciertas características que debemos conocer. La primera, ya lo hemos dicho, un elemento calculado se convertirá en un elemento nuevo en nuestra tabla dinámica. Otra característica es que su cálculo puede usar la suma de otros elementos en el mismo campo, como veremos a continuación. Un dato importante es que se calculan los registros individuales en los datos de origen y luego se suman los resultados. Y luego veremos también una cosa importante, es que los elementos calculados no se van a mostrar en la lista de campos de la tabla dinámica, no van a formar parte de ese listado de campos disponibles, ya que lo que son es una fila nueva de nuestra tabla dinámica. Por lo tanto, en los elementos calculados que creemos, tenemos que tener en cuenta que no podremos mover ese elemento al campo de filtros y no podremos agregar varias copias de ese campo al área de valores. Dicha esta introducción, vamos a pasar a ver cómo se crearía un elemento. Haciendo clic sobre las etiquetas de fila de la tabla dinámica, iremos a la ficha Análisis de tabla dinámica, opción Campos, Elementos y Conjuntos, y aquí tenemos la opción de elemento calculado. Fijaros que tenemos que tener el cursor en las etiquetas de fila. Si lo ponemos sobre una celda perteneciente al campo de valores, venimos a la misma opción y no tenemos elemento calculado disponible. Por lo tanto, seleccionamos una celda de las filas. Vamos a la opción elemento calculado y aquí vemos el menú que nos sale. Es muy parecido al de los campos calculados. Por un lado tenemos el nombre que queremos aplicar. Por ejemplo, vamos a aplicarle el nombre frutas total, y la fórmula que vamos a utilizar va a ser la suma de las dos frutas que tenemos, frutas secas y frutas y vegetales. Por lo tanto, dentro de los campos categoría buscamos frutas secas, le damos doble clic, se me agrega aquí arriba, pongo más, frutas vegetales, ya tendría el cálculo hecho, le damos a aceptar y fijaros cómo me ha agregado aquí en la parte de abajo un nuevo cálculo que serían las frutas total. Vamos a poner la configuración del campo de valores con formato moneda para que quede más visual. Vale, ya lo tendríamos. Hecho esto, fijaros que tenemos por un lado estas dos frutas que hemos sumado y luego las frutas total. Podríamos hacer un filtrado y quitar las frutas, digamos, que ya tenemos en la suma total, para que se nos quede la tabla un poquito más limpia. Vale, la tarifa de envío tampoco nos haría falta, vamos a quitarlo, así nos quedaría más limpia la tabla. Vamos a ver otro ejemplo donde vamos a utilizar los propios elementos calculados para calcular un nuevo elemento calculado. Por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla dinámica. Insertar tabla 1. Vamos a poner, por ejemplo, los estados y los ingresos. Vamos a poner los ingresos en euros, como hemos hecho antes. El tipo moneda, esto ya sabemos hacerlo.
Por ejemplo, con los datos que tenemos, vamos a realizar dos elementos calculados que va a ser la suma de distintos elementos de los estados. Vamos a dar el elemento calculado y vamos a poner, por ejemplo, aquí primeros y vamos a poner de los campos estado, sumamos Baja California, vamos a ponerlo un poquito al azar para que se vea el ejemplo que se quiere mostrar, hasta Jalisco serían los primeros, vamos a aceptar, ahí saldría la suma de los primeros y ahora creamos otro elemento calculado que le vamos a llamar segundos, ¿vale? Los primeros estados y los segundos estados, por llamarle de alguna manera, que van a ser el resto que nos ha quedado por seleccionar. Y ya está. Vamos a guardar y tenemos los primeros y los segundos. Vamos a filtrar para dejar solo primeros y segundos. Teníamos estos dos. Y vamos a agregarle un elemento nuevo a las columnas, por ejemplo, la categoría, donde podemos ver para los primeros estados lo que se ha vendido para cada categoría y para los segundos estados lo que se ha vendido para cada categoría. Están un poco descompensados, pero bueno, nos vale para el ejemplo. Ahora vamos a crear un elemento calculado nuevo que va a ser la resta de los primeros y los segundos. Vamos a ver como si nos vamos a... Perdón, hay que poner el cursor aquí. Si nos vamos a elementos calculados otra vez, podemos hacer una fórmula nueva que sea diferencia primeros y segundos. Y podemos poner, si nos damos cuenta, podemos seleccionar los primeros menos los segundos. Le damos a aceptar y nos crea esa diferencia, ¿vale? Siempre es positivo porque los primeros había más, pero fijaros, hay alguna categoría donde sí que los segundos han vendido más que los primeros. Esto además luego podríamos adornarlo con un formato condicional, por ejemplo de iconos. Vamos a poner formato condicional de iconos, perdón, administrar reglas, le decimos que si es mayor que 0 tenga una flecha hacia arriba, si es 0 una flecha hacia el centro y si es menor que 0 una flecha roja. Vamos a poner el tamaño bueno. Vale, bueno, no es a lo mejor el mejor ejemplo para ver cómo actúan los elementos calculados, pero sí que hemos visto que podemos reutilizar los elementos que hemos calculado. Sobre las propias fórmulas de elementos calculados, si quisiéramos modificarlas, solo tendríamos que venir al elemento calculado y en el nombre de la fórmula seleccionar el que queremos modificar. Por ejemplo, si ahora no queremos hacer la diferencia, que queremos hacer la división, por ejemplo, le damos a aceptar. Vale, bueno, me salen algunos errores porque estamos dividiendo entre 0, ¿vale? Pero ahí tenemos la división. No sería un dato muy válido en este caso, pero lo tenemos. Vamos a aprovechar que nos ha salido este error aquí, un poco forzado, para mostrar cómo se pueden meter fórmulas dentro de un elemento calculado. Si nos vamos otra vez a los elementos calculados, vamos a elemento que nos está devolviendo un error y aquí fijaros cómo podemos introducir una fórmula de Excel. Por ejemplo, la fórmula si error, que en este caso nos vendría de perlas, para decir hazme la división y si hay algún error, pues os recuerdo que aquí se puede mostrar, por ejemplo, la palabra error, o podemos decir que muestre simplemente el valor de los primeros. Ahí sería la fórmula, doy a aceptar y vemos como ya no tenemos error en la fórmula.
Espero que os haya sido útil la explicación y os suscribáis al canal para seguir recibiendo nuevos vídeos sobre Excel avanzado. Se agradece también un me gusta a este vídeo y algún comentario.